Señores estudiantes, un abrazo cariñoso para todos ustedes. Feliz de reencontrarme con ustedes por esta vía, fundamentando en estos tiempos de pandemia. Vamos a continuar con la unidad número 3, proyecto de convivencia ciudadana y cultura de paz. Hay la modalidad artística, la cultural y la deportiva. Nosotros hemos escogido la cultural en este caso, aunque ustedes estén estudiando arte, pero igual vamos a conjugar ese aspecto cultural con lo artístico, porque sí se puede. Hay que recordarles que ustedes son los que han desarrollado esta unidad número 3. Recuerdan que en la clase del 20 de abril realizaron un trabajo de investigación grupal. Gracias a ustedes y a su investigación pudimos consolidar esta serie de videoclases que estamos preparando. Esta es la tercera videoclase, ya ustedes vieron las dos anteriores. La de hoy es el acápite 3.3, estrategias para la convivencia ciudadana y cultura de paz. Hoy vamos a ver el desarrollo de la autoestima en el marco de estas estrategias de convivencia ciudadana. Y voy a permitirme mencionarles que esta clase la vamos a basar en el libro Violencia Escolar y de Género, Conceptualización y Retos Educativos. Es un libro de un gran humanista como lo es Antonio Daniel García Rojas. Hemos tomado dentro de el componente de este libro la parte número 2 que se llama Estrategias para la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos. Y de allí extraímos el acápite 2.1 que se llama el desarrollo del autoestima, actividades en el aula. Esto está en las páginas de la 135 a la 139. Pues bien, lo vamos a ver el desarrollo de la autoestima desde dos dimensiones. Desde la dimensión del profesor, del docente. No pierdan de vista que ustedes son futuros docentes, pero hoy vamos a hablar como si ya lo fueran, ¿cierto? Y lo vamos a mirar también desde el punto de vista estudiante, desde el alumno. Pero para conocer un poco y meternos ya de lleno en el tema, vamos a ver el significado, la definición de autoestima. La autoestima es el aprecio, la valoración o consideración positiva que uno tiene de sí mismo. Es decir, lo que más me importa es cómo me veo yo, cómo te ves tú, cómo me veo a mí mismo, cómo te ves a ti mismo. La autoestima es eso, no sentir temor, no sentir nervios, miedos. Esa es la autoestima. Cada vez que te mires al espejo, como este menino, como este gatico, verse como un león. Ustedes mismos, nosotros mismos, la autoestima la tenemos y nos las levantamos. Estamos en esa capacidad. Bien. Lo primero que vamos a desarrollar en cada uno de los componentes es las necesidades básicas para el desarrollo de la autoestima. Desde la dimensión del docente, como ya bien se los decía, y lo vamos a desarrollar desde el alumnado, es decir, aspectos educativos a trabajar en el aula para el desarrollo de la autoestima. Sé que muchos de ustedes estarán preguntándose, ¿cómo va a ser eso? ¿Desde el docente y desde el alumnado? Claro, recuerden que ustedes están en las dos posiciones. En estos momentos son estudiantes porque ustedes reciben de mí esta clase, pero en el fondo ustedes se están preparando para ser docentes y van a encontrar una serie eh, o algunos pequeños conflictos donde usted dirá, bueno, ¿cómo actúo como docente o como profesor? Perdón, como estudiante. No pierdan de vista que ustedes están estudiando licenciatura en artes. Las licenciaturas
tienen que ver con la educación. Si usted no está preparado para esta licenciatura, es mejor que renuncie o diga no quiero, me equivoqué de carrera. Reconocerlo desde el comienzo. Pero si usted está preparado para desarrollar todas estas estrategias, lo invito a que se meta en este maravilloso mundo de la educación. Comenzamos hoy a mirar las estrategias para la convivencia ciudadana y miramos el desarrollo de la autoestima. Lo primero, desde la dimensión docente, sentirnos aceptados. Sentirse parte importante y necesaria de la familia, de los amigos y amigas, de los compañeros del colegio, etc. Estamos hablando desde la dimensión del docente. Ustedes, yo, debemos sentirnos parte importante de la familia. Claro que sí, porque pertenecemos, hacemos parte de una familia. Y parte de la autoestima que nosotros sentimos y vivimos hace parte de nuestra familia. De los amigos, porque tenemos amigos y amigas, porque somos seres humanos. De los compañeros de colegio. En este caso, yo tengo unos compañeros en la universidad con los cuales comparto. Me siento aceptado por ellos. Ellos se sienten aceptados por mí. Sigamos con la dimensión docente en este sentirnos aceptados. Necesidad de compartir sentimientos y comunicarse bien. ¿Con quién? Con todos. El docente debe comunicar sentimientos, compartirlos. Repito, con sus compañeros, incluso con sus estudiantes también. Conocer y aceptar nuestras buenas cualidades y nuestras deficiencias. Miren, no hay nada más importante que usted en el desarrollo de su autoestima como docente reconozca que usted tiene unas excelentes cualidades. Pero usted no va a andar preguntando, mira, ¿qué tal soy en esto? No, que esas cualidades usted las dé a conocer, las esgrima sin necesidad de presumirlas. No, usted no tiene que presumir, decir, yo sé bailar, yo sé actuar, yo tengo esto, yo sé hablar. No, deje que los demás se las reconozcan. Pero lo más importante es conocer que usted tiene debilidades, que usted tiene fragilidades, que tiene deficiencias, porque cuando usted reconoce que las tiene, está aceptando que las tiene. Esto es muy importante. Ahora miremos desde la dimensión del aula, es decir, en el aula. Cuando hablamos en el aula, vamos a mirarnos como estudiantes. ¿Cómo actuamos nosotros desde la óptica del docente hacia el estudiante? Primero, demostrar afecto al alumnado a través del contacto físico. Palmada, abrazo, beso. Que sienta ese estudiante que sienta que te relacionas con él mediante la mirada y la conversación. Aquí quiero aclarar con el tema de las palmadas, los abrazos y los besos. Una cosa es palmetada y otra cosa es palmada. La palmada es de afecto, de cariño. Un abrazo es importante. Recuerden que ustedes van a tener contacto con estudiantes de la escuela pública. Bueno, en la mayoría, porque son pocos los colegios privados en este caso, pero en su mayoría vamos a parar a las instituciones educativas. Allí van a tratar con estudiantes entre los 7, 10, 11, 12 años y esos niños van a necesitar de ustedes mucho afecto. Hay momentos en que usted podrá darle un beso a ese muchacho, dependiendo mucho del contexto, porque va a necesitar de un afecto, de un cariño. Que ese niño se sienta bien con su mirada, con la conversación que usted le transmite. Sentirnos aceptados en el aula. Continuamos. Segundo, expresar lo bien que nos sentimos con él o ella. Miren, qué bueno es decirle a un estudiante, me agrada tu conversación. Lo estamos haciendo sentir importante. Me gusta o me contagia tu sonrisa. Qué chévere poder tener esa confianza con el estudiante. Tercero, compartir nuestros sentimientos con ellos y ellas.
también nuestras tristezas y alegría, porque nos hace más humanos. Es muy frecuente encontrar en los estudiantes momentos de tristezas en ellos, por alguna situación vivida en casa, por eh, con la mamá. Generalmente estos estudiantes, estos niños, tienen disfuncionalidad en sus hogares, porque viven con la abuela, con el tío, con el hermano mayor, de pronto con la madrina, con el padrino, y necesitan que usted esté pendiente de ellos cuando estén tristes. También alegrías. Miren, cuando un estudiante está rebosante de alegría, es bueno manifestarse y decirle, qué chévere que estés alegre. Como lo decíamos en el punto anterior, me contagia tu sonrisa. Así estamos siendo humanos con ellos. Cuarto, elogiar sus buenas acciones de manera concreta. Es decir, decirles a ellos, por ejemplo, me encanta que hayas superado este ejercicio. Qué bueno, te salió muy bien el ejercicio, te felicito. Es decir, el alumnado necesita, el estudiante necesita saber lo bien y lo que hacen mal. Es decir, lo que hacen bien y lo que hacen mal. Claro, hay un momento en que hay que decirle a ese estudiante si se está comportando mal, pero saber decírselo. Al estudiante no se le puede estar alzando la voz, porque si él viene de un conflicto familiar donde le levantan la voz y encuentra en el colegio de parte de su profesor una voz alta, pues tampoco el estudiante no se va a sentir bien, porque el estudiante quiere llegar a la escuela para cambiar de ambiente y ese ambiente se lo vamos a propiciar nosotros. Hacerlo, sentir bien porque hace las cosas bien, reconocerle que la hace bien, pero también llamarle la atención porque las está haciendo mal. Quinto, evitar las preguntas directas al alumnado tímido, al estudiante tímido. Tener conversaciones, hay que evitar tener conversaciones fuera del grupo. Miren, los estudiantes, a ellos no se les puede preguntar, a ver, fulanito Pepito Pérez, ¿será que usted me puede decir esto? Si ya yo sé que ese estudiante es tímido, yo no lo puedo poner al escarnio de los demás. Debo ser muy prudente con él, porque ya estoy conociéndolo. Yo no puedo tener una conversación grupal y dejar a Pepito Pérez, que es tímido, por fuera de esa conversación. Debo incluirlo, decirle, venga Pepito, haga parte aquí de este grupo. Estamos hablando aquí de cosas bonitas, ¿cierto? Sexto, que se les diga cómo sus acciones positivas repercuten en beneficio de los demás, para comprender que la colaboración es muy importante en las relaciones humanas. Claro, miren, las acciones positivas, usted le puede decir a un niño, qué bueno que estés levantando ese papel, que lo estés echando a la caneca de la basura. Qué bueno que compartas tu merienda con Juanita, porque ella es una niña que lo necesita, necesita de tu apoyo. Es decir, eh, mantener con ellos esa, esas acciones positivas, pero también decírselas de lo importante que son, ¿cierto? Esas son esas relaciones humanas que los niños necesitan tener en sus escuelas, en sus colegios. Sentirnos valorados, otro de los componentes dentro del desarrollo de la autoestima, es el segundo gran componente, porque el que vimos anteriormente es sentirnos aceptados, ahora es sentirnos valorados. Desde la dimensión del docente, primero, como docente debemos reconocernos como algo especial a nivel personal, a pesar de ser y comportarnos como los demás. Es decir, yo puedo ser un docente. Sí, yo soy un docente. Y, ajá, entonces, porque soy docente, entonces yo tengo que asumir un comportamiento diferente. No, debo comportarme como los demás. Debo ser amigo. Debo ser una persona afable, amigable, ¿cierto? Asumir un comportamiento, a pesar de ser especial, debo eh, comportarme como los demás, porque soy una persona común y corriente cuando tengo que hacerlo, pero en el aula de clases, soy, oígalo bien, un ser especial, un formador. Segundo,
Reconocer también que somos diferentes y gozar de la diversidad. Nosotros, como docentes, podemos ser diferentes desde el punto de vista, por ejemplo, yo soy una persona de baja estatura. Tú puedes ser moreno, puedes ser blanco, puedes ser alto. Miren, eh, el profesor de música, Ferreira, es altísimo, mide casi 2 metros. Y él es diferente precisamente por eso. Hace parte de la diversidad. Pero dentro de la diversidad, dentro de lo diverso, él es un docente que es amigo, que comparte con todos los demás. Tercero, respetar a los demás y evitar incomodarnos. El hecho de que yo sea docente y sea especial y sea diferente, no significa que yo vaya a respetar a irrespetar a mis compañeros, que siempre con mis actos tenga que incomodarlos. No, debo respetar a los demás, debo evitar incomodarlos. Cuarto, valorar lo que hacemos y confiar en que somos capaces de hacer lo que otros sueñan. Si yo valoro lo que hago, desde mi óptica, desde mi profesión, desde mi pregrado, desde mi asignatura, entonces yo también soy capaz de poder llegar a desempeñar, respetando, claro está, un poco de lo que hace otro profesor. Por ejemplo, si usted es profesor de danza, usted confía en que usted ejecuta la danza, pero usted también es capaz de medírsele un poco a la actuación. ¿Cierto que sí? Claro, porque usted es un licenciado o va a ser un futuro licenciado en artes. Así como yo, desde esta asignatura que doy, yo soy comunicador social, pero estoy en capacidad de hacer, de valorar de lo que soy capaz de dictar esta asignatura y soy capaz de hacer una noticia, soy capaz de defenderme en el área de humanidades. Sentirnos valorados desde la dimensión del aula, es decir, desde la dimensión del estudiante. Estamos viendo, recuerden, el desarrollo de la autoestima en este acápite número 3 que estamos desarrollando. Primero, aceptar a cada alumno, a cada estudiante, tal como es, con sus grandezas y sus miserias, y tratarlo como diferente de los demás. Es decir, recordemos qué clase de estudiantes vamos a tener al frente nuestro, qué clase de estudiantes vamos a estar tratando en la escuela pública. Tenemos de todos los modelos, de todos los comportamientos. Hay estudiantes que son grandes, debemos reconocerles su grandeza, los debemos aceptar como somos o como son. Sus dificultades, sus miserias, también hay que tratarlos como diferentes de los demás, porque un estudiante que es grande debemos reconocerle su grandeza y debemos tratarlo como tal, pero también debemos tener en cuenta que el estudiante que tiene esas dificultades. Segundo, hacer notar lo que tiene de diferente ese estudiante y que es natural tener gustos y opiniones distintas a las de los demás. Yo tengo que reconocer que a Pepito Pérez siente gusto o digamos, bueno, por las cachuchas, por las gorras, ¿verdad? Y entonces él las lleva, aunque no se las pone en el aula de clase, pero sí se las pone de pronto en el recreo o llega con ellas. Ya ese es un gusto. O que a Juanita le gustan, por ejemplo, las moñas y ella se hace unas moñas. Esos son gustos diferentes, ¿verdad? Diferentes que opinan, que Pepito Pérez opina mucho sobre los videojuegos, que Juanita opina mucho sobre las frutas, en fin, son ciertos comportamientos, son opiniones que son diferentes y que tenemos que pues, también respetárselas a ellos. Tercero, estamos hablando desde la dimensión en el aula, los estudiantes, exponer las actitudes positivas ante sus compañeros y compañeras, porque se le estimula y refuerza su valoración.
¿Qué hay que hacer aquí, señores estudiantes? Tomar a ese estudiante, ¿sí?, que desarrolla actitudes positivas y decir aplausos para Pepito Pérez, porque Pepito Pérez recogió el papel o colaboró en la jornada de recolección de basuras. Aplaudirles, eso, ¿cierto? Y hay muchas formas. Eso estimula y se le está dando un refuerzo y valoración. Cuarto, después de orientarlos, permitir que hagan las cosas a su manera y que respeten a los demás. Claro, recuerden, ustedes van a ser unos orientadores. Yo soy un orientador para ustedes. Cuando usted orienta a un estudiante, usted le va a permitir entonces, después de haberlo orientado, que él haga las cosas, pero a su manera. No es, aquí se trata es, no el fondo, sino la forma, porque el estudiante puede, usted lo puede enseñar a transmitir una clase, él la aprende, pero usted no puede eh, pretender que él le responda a usted como de pronto usted quisiera. Lo importante es que él le responda, y eso es lo que prima en estos casos. Quinto, evitar ridiculizarlos porque genera sentimientos de timidez y de inferioridad. Cuando sabemos que hay un niño que es tímido, y no importa que sea tímido, no importa, porque usted puede tener a Pepito Pérez, que es un niño que tiene una alta autoestima, que no tiene esa cantidad de problemas que generalmente afloran los niños, pero usted debe evitar ridiculizar a ese niño. Claro, porque ese sentimiento de timidez usted lo puede trastornar y le puede estar ocasionando un problema de inferioridad. Fíjense cómo usted, por no saber manejar esta situación, puede trastornar a un niño que normalmente es alegre, que tiene una alta autoestima, y de pronto por usted no saber manejar un momento de esto, lo puede bloquear. Sexto, mostrarles confianza y apoyo y hacerles sentirse satisfechos consigo mismo. Claro, cuando ese niño usted le reconoce que hizo tal cosa, que lo hizo bien, qué bueno, él se va a sentir satisfecho con él mismo, pero eso es la confianza que usted y el apoyo le va a mostrar a ese niño. Séptimo, colaborar a que evalúen su conducta sin guiarlos hacia sentimientos de culpa y ofertarles junto a las críticas, valoraciones positivas y alternativas. Usted no puede inculcarle al niño y decirle, Pepito Pérez, si usted no se porta bien, le va a salir el cuco. No, si usted no se porta bien, se le va a torcer el brazo. Eso a usted no puede guiarlo a ese sentimiento de esa culpa. Si usted no se porta bien, entonces su mamá se va a enfermar. Si usted no se porta bien, no. Eso tal vez se puede hacer con un niño de 2, 3 años, 4 años, y no lo recomiendo tampoco, porque hay métodos diferentes. Pero trabajar con usted, con un niño de 7, 8, 10 años, y hacerle sentir, crearle sentimientos de culpa, no es correcto, no es correcto. Hay que hacerle valoraciones positivas, diciéndoles que eso es correcto y que guiarlos hacia eso y otras alternativas como tal. Vamos al desarrollo de la autoestima en el componente de sentirnos seguros. Y ahora lo vamos a mirar desde el punto de vista del docente o dimensión del docente. Primero, tener confianza en nosotros mismos y afrontar las adversidades. Los demás nos pueden ayudar, pero no sustituir. Oigan bien, como docentes también afrontamos dificultades, sufrimos diferentes adversidades, porque somos seres humanos, pero tenemos que tener confianza para afrontarlas. Claro, puedo buscar refugio, ayuda en otro, ¿cierto?
para que me ayude. Usted también lo puede hacer, ¿cierto? Pero eso no es lo que usted va a sustituir, aquello que usted le van a orientar a decir, porque usted sigue siendo usted sigue siendo Pepito Pérez, usted sigue siendo Luis Alberto, usted sigue siendo Mariela. Segundo, tomar decisiones en los eventos más importantes de nuestra vida. Claro, como docentes debemos tomar decisiones en la vida académica, profesional, en la vida laboral, en la vida familiar, pero hay decisiones que son definitivas, que se toman en el aula de clases, en el colegio. Ojo con esas decisiones que pueden ser cruciales frente a un estudiante que tengamos alguna dificultad. Mucho cuidado. Tercero, aprender mecanismos de control cuando mostramos señales de ansiedad o angustia. Mecanismos de control. Yo puedo controlarme ante alguna situación de ansiedad que me la está produciendo incluso un salón de clases que se me sale de las manos. Ojo con esto, porque ustedes podrán experimentar en un momento dado un salón, un aula de clases totalmente indisciplinado. Eso a usted le puede producir ansiedad, angustia. Debe a autocontrolarse, a buscar mecanismos de control para hacerlo. Cuarto, ser conscientes de que somos los dueños de lo que acontece en nuestra vida. Claro, usted debe tener un plan de vida para usted, ¿cierto? Un proyecto de vida. Usted debe conocerse. Usted debe saber que el desarrollo de su autoestima, en el desarrollo de la autoestima, usted tiene que sentirse seguro. Claro, porque si usted no domina esa parte, entonces usted no podrá dar de lo que usted no está seguro, de sus inseguridades. Tomar conciencia que somos dueños de lo que acontece en nuestra vida. No hay que echarle culpa a los demás, ni más faltaba. Quinto, contar siempre con proyectos de vida, miren, fundamental, y con valores guía para nuestro comportamiento. Si yo no manejo un proyecto de vida, los proyectos de vida se manejan por etapas, ¿cierto? Yo puedo manejar un proyecto de vida para 5 años, para 1 año, porque tengo unas metas que son metas cortas, medianas y a largo plazo. Entonces, debo contar con un proyecto de vida. Cuando yo preparo una clase, eso hace parte de mi proyecto de vida. Me proyecto, me preparo y desarrollo esa clase. Cuando yo comienzo un semestre, eso hace parte del proyecto de mi vida. Por eso ustedes deben pensar desde ahora lo que van a hacer en el futuro, prepararse, tener un proyecto de vida. Eso es desde la dimensión del docente, sentirnos seguros en el desarrollo de la autoestima. Y por último, en esta parte, aprender a ser asertivos sin irse a los extremos, sino con sentido de la eficacia y de la justicia. Es decir, ser asertivos significa hablar bien, decir lo justo, lo adecuado, sin utilizar términos grandilocuentes, no irme a los extremos buscando conceptos rebuscados, en fin, no. Hay que darle sentido a la eficacia, ser eficaz, ser justo en la medida. Bien, ahora veamos desde la dimensión del desarrollo de la autoestima en sentirnos seguros desde el aula, desde el estudiante. Primero, ayudarles a los estudiantes, a ese estudiante, a exponer sus creencias, pues hablar de ellas les ayuda a clarificarlas. Un estudiante puede tener una creencia religiosa, pero él puede tener algunas dudas y yo se las puedo ayudar como docentes a despejar, ¿cierto? Miren lo que yo hago en el aula de clases cuando de manera presencial nos encontrábamos. Siempre hacía una oración inicial, pero yo les hacía claridad que no era obligación que ustedes lo hicieran, que ustedes podían hacerlo
a su manera, a su estilo, desde su creencia. ¿Por qué? Porque es importante. Pero es importante también clarificar al estudiante porque el estudiante puede tener una creencia errónea, que él tenga la convicción. Tampoco le vamos a decir, cree en la religión que yo crea. No, para eso somos docentes, para guiarlos y orientarlos. Segundo, compartir con el estudiante, con el alumnado, las propias creencias, porque necesitan de puntos de referencia con los adultos con los que conviven. Miren, el punto anterior con este están entrelazados, son consecuentes el uno del otro. Yo a ustedes les he dicho siempre que yo soy católico apostólico, ¿cierto? Y les he hablado de que el catolicismo eh, es, un, es un trino, o sea, nosotros creemos, es un Dios trino en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en que Dios existe y que está allí y que Él nos mandó a su Hijo Jesús lo crucificaron en la cruz y al ser crucificado murió, resucitó y nos dejó el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Ahí yo les estoy diciendo a ustedes que los estoy orientando, ¿cierto? Porque ellos necesitan, el estudiante necesita puntos de vista de referencia de ustedes como adultos. Estamos hablando cuando ya ustedes se hayan titulado, cuando ya sean licenciados en artes, que estén aquí en esta parte, en esta posición. Tercero, en el aula, sentirnos seguros, colaborar a que vivan su vida planteándose objetivos posibles a corto y en relación con los que lo hacen a corto plazo. Miren, 3 puntos que son definitivos. Los estudiantes necesitan que nosotros les ayudemos a trazar sus planes a corto plazo, puede ser, por ejemplo, porque con ellos vivimos un semestre, ¿cierto? Vivimos todo un año, aunque estamos hablando de que un año es un objetivo a mediano plazo, ¿verdad? Pero es posible que ese estudiante podamos tener con él 2, 3 años, en fin, es como ustedes. Ustedes van a convivir durante 5 años con con los mismos profesores, ¿cierto? Entonces, con relación a lo que ustedes hacen, lo que hace ese estudiante, hay que orientarlo, colaborarles a que cumplan esos objetivos. Cuarto, entrenarlos en la solución de problemas de su vida. Miren, ser docente, ser profesor, no es fácil. Yo diría que es la mejor profesión del mundo. Es el mejor oficio del mundo. Es el más noble, es el más todo. Por eso les decía a ustedes que si usted no se siente en capacidad para ser docente, usted está en el segundo semestre. Es importante que clarifique su vida también y mire si está en capacidad de continuar o no. Pero usted debe entrenar a sus estudiantes en soluciones, en buscar soluciones de su vida, para su vida. Por eso nosotros somos psicólogos, somos docentes, podemos hacer a veces de papá, brindar afecto, del hermano mayor, en fin, muchas cosas. Segundo, o más bien quinto, darles responsabilidades para que se hagan autónomos. No utilizar el miedo como recurso persuasivo, pues crea inseguridad. Con esto significa que yo voy a llamar a Pepito Pérez y le voy a decir, Pepito Pérez, vaya, desarrolle esta actividad. Profe, pero es que yo solo no puedo. Claro que sí puede. Usted puede, Pepito. Desarrollelo. Usted tiene capacidad. Le da esa responsabilidad. No decirle, vaya, Pepito, si usted no lo hace, entonces le voy a bajar o usted es un mal estudiante o no. No hay que crearle esa inseguridad a nuestros estudiantes. Hay que buscar un recurso persuasivo. Siguiente, ayudarles a su planificación diaria de actividades. Claro, a veces los estudiantes tienen su propio planificador, pero no lo llevan bien. En la educación moderna, en su planeador el estudiante va anotando lo que hace, lo que va realizando diariamente, pero también anota las tareas que lleva pendiente para que mamita en su casa, sus padres les ayuden a desarrollar. Entonces, en ese planeador es bueno revisárselos para que orientarles y decirles que
deben llevarlo de manera organizada, de manera ordenada. Octavo, tener actitudes de paciencia, tolerancia y respeto hacia el alumnado. Les decía ahorita que el don de la paciencia que ustedes tienen en sentirse seguros es bien importante, porque enfrentarse a un estudiantado, 40, 45 estudiantes al tiempo, y hay que ser tolerantes, hay que tener paciencia y respeto por ellos. Por eso hay que esgrimir eh, situaciones o métodos, estrategias para poder salir de estos momentos difíciles, en que la paciencia se nos agota, en que a veces perdemos la capacidad de tolerancia. Sentirnos competentes es el siguiente componente del desarrollo de la autoestima. Las competencias fundamentales, ser competente, ¿verdad? Bien, veamos desde la dimensión del docente. Primero, desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo y el esfuerzo que nos llevarán a la consecución de los objetivos propuestos. Mire, es importante que yo, como profesor, desarrolle esfuerzo, desarrolle capacidades. Ustedes no saben todo lo que yo tuve que hacer para estar grabando esta clase, todo lo que está detrás de cámara, todo lo que previo a esto tuve que hacer, levantarme temprano, acostarme tarde inclusive. Eso hace parte del esfuerzo. Ustedes también deberán hacer esfuerzos una vez estén en el papel de docentes, porque los objetivos propuestos se logran es con esto, con el esfuerzo de desarrollar esas capacidades. Eso se llama ser competentes. Segundo, aceptar las responsabilidades que nos otorguen en cada momento. Miren, si yo recibí una carga académica y la voy a desarrollar, tengo que ser responsable con esa carga. Si yo decidí ser docente, tengo que ser responsable, tengo que ser docente. Si yo decidí, oigan bien, llevar eh, desarrollar unos planes, llevar unos soportes en la gestión docencia, porque tengo unas responsabilidades administrativas, unos formatos, tengo que desarrollarlos, a aceptar esas responsabilidades. Y claro, estar pendiente de que tengo un jefe, estar pendiente de que hay un jefe inmediato y que tengo que corresponderle. Acumular experiencias de lo que hemos planificado y conseguido para así lograr lo que nos proponemos. En nuestra vida diaria de docentes y de profesores vamos adquiriendo experiencia, pero esas experiencias debemos irlas tomando con beneficio de inventario, irlas guardando para sacarlas en el momento oportuno en que debamos utilizarlas, hacer uso de ellas. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la planificación de lo que hemos conseguido en nuestra vida para seguir logrando lo que nos proponemos. Cuarto, desarrollar habilidades que nos entrenen a saber planificar. Quiero parar allí. Esas habilidades que nos entrenen a saber planificar es que yo debo formarme permanentemente. Mire, profesor, docente que no se forma, ustedes van a adquirir su licenciatura en artes, sí, pero ustedes necesitarán dar un paso a una especialización, a una maestría, a un doctorado, porque ustedes deben seguir entrenándose para planificar, para ser mejor, a resolver problemas y a controlar las emociones, pues así aprendemos a ser competentes y no solo competitivos. Claro, cuando nosotros nos formamos, cuando nosotros estudiamos, cuando nos estamos formando permanentemente, aprendemos a ser competentes, pero no aprendemos a competir. No queremos competir con el profesor de danza porque yo sé teatro y voy a competir con él. No, o no importa. Aquel profesor de danza yo también sé. Entonces yo sé más que él y lo que yo sé es mío. No, esa competencia, esa competitividad no se debe desarrollar en la parte académica, en la parte de ser docente. Ser competentes es diferente a ser competitivos. Usted puede ser competitivo
cuando hace un trabajo de investigación y lo lleva fuera del aula de clase. Ahí sí va a ser competitivo. Ahora veamos desde la dimensión del desarrollo de la autoestima, desde la dimensión del aula. No olviden, cuando hablamos del aula, estamos hablando del estudiante. Primero, organizar actividades que no sean muy complejas al inicio, claro, para que tengan oportunidades del éxito. Miren, cuando usted arranca un semestre, cuando usted arranca un periodo de clases, lo mínimo que usted puede hacer es hacer cosas sencillas, no hacer cosas tan complejas. ¿Para qué? Para que ese estudiante tenga la capacidad de responder y se sienta bien. Porque si usted desde el comienzo llegó a querer rajar al estudiante, a querer presumir de que usted sí sabe, de que usted es un gran profesor, un gran docente, pues le cuento, la noticia es que se va a estrellar, ¿oyó? Usted tiene que ser flexible. Es decir, flexible, no tan flexible, pero hay que ser flexibles. Segundo, comunicar las expectativas de logros que se espera conseguir del alumnado, porque influye muy positivamente. Esto significa que ustedes les dicen, señores estudiantes, espero de ustedes lograr un buen promedio en este semestre o en este periodo de clases, porque ustedes son buenos estudiantes. Ustedes deben seguir a la vanguardia, a la cabeza de este colegio. Espero de ustedes una buena disciplina, una buena conducta. Todo eso influye positivamente en el estudiantado. Tercero, hacerlos sentir competentes es que al organizar las actividades, darles distintas opciones para que puedan elegir y así aumentar su competencia. Claro, si hay un estudiante que en ese momento él tiene la habilidad del aprendizaje a través de las imágenes, oye, ¿por qué le voy a impedir yo? Porque ese es su estilo de aprendizaje. O un estudiante que tiene habilidades a través del dibujo, en fin, poder identificar las clases de aprendizajes que tiene el estudiante y así vamos a hacer aumentar su competencia. Cuarto, ayudarles a establecer límites para sí mismos y para los demás, porque les enseña a usar su capacidad de autocontrol. Claro, miren, los estudiantes son inmaduros por naturaleza, porque ellos están comenzando una vida, están desarrollando, están aprendiendo. Nosotros, por supuesto, en la mayoría de edad que tenemos como docentes, ustedes van a ser docentes, ustedes deben saberles explicar a los estudiantes que hay límites. Si hay un estudiante, si Pepito Pérez quiere pasarte de si chistoso, porque el hecho de que Pepito Pérez o que Juana María, tenga buen sentido del humor, eso es por un momento, por un instante. Ella no puede estarse, o él, poniendo de chercha a la clase, echando chistes permanentemente. Todo tiene un límite. Que a Juan Jerónimo le gusta el deporte y entonces él en el aula de clases se la pasa ejercitando una forma, por ejemplo, haciendo flexiones porque le gusta el deporte. No, ese no es el momento. Todo tiene su límite. Él deberá utilizar la clase de educación física para hacer eso o en otro. A los niños hay que enseñarles a autocontrolarse, porque ellos necesitan autocontrolarse desde el momento. Y nosotros como docentes, como profesores, somos sus guías. No pierdan de vista esta importancia, esta parte importante. Quinto, entrenarles a ejercer su responsabilidad en situaciones concretas y que aprendan la repercusión de sus actos. Claro, a ellos hay que entrenarlos. ¿Para qué? Para que esa responsabilidad que ellos asumen, ¿sí?, la ejecuten, la lleven a cabo y la sepan ejercer. Que si ellos no hacen bien esa responsabilidad que tienen, eso va a repercutir en los actos de su vida. Por ejemplo, yo siempre utilizo el nombre de Pepito Pérez para referirme.
Si Pepito Pérez no desarrolle bien las actividades que yo le coloqué como docente, actividades, por ejemplo, comportamientos de salud, no lo hace, eso va a repercutir en su vida, porque Pepito Pérez no se lava bien las manos, porque Pepito Pérez no se cepilla bien, porque Pepito Pérez no echa los papeles a la caneca de la basura, porque Pepito Pérez es insolidario con sus compañeros. En fin, todo eso es fundamental enseñar. Y por último, combinar el equilibrio entre la comprensión y la fuerza, así como entre la paciencia y la exigencia. Hacerlos entender a ellos que comprender es mejor que utilizar la fuerza. Pepito Pérez comprende a Juana María utilizando digamos, la estrategia de entenderlo, de comprenderlo y no obligarla a que lo entienda. Y es que yo quiero que me entiendas. No. Tener paciencia. No decirle al estudiante que hacer uso de la paciencia es un don, para no exigirle de manera inadecuada a nadie. Claro, hay un momento en que hay que hacer exigencia, pero porque ya el estudiante se está pasando de piña, se está propasando. Pero hay que hacer uso primero de la paciencia antes que la exigencia. ¿Cómo utilizar la paciencia y la exigencia? La diferencia que hay entre ser paciente y ser exigente. Señores estudiantes, hemos llegado al final de la clase. Aquí está la fuente de consulta. Como lo decía al comienzo, esta clase la hemos basado en el libro Violencia Escolar y de Género, Conceptualización y Retos Educativos. Hemos utilizado el punto 2, estrategias para la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos, en su acápite 2.1, el desarrollo de autoestima, actividades en el aula. Hemos consultado en este libro las páginas 135 a la 139. Este libro es de la autoría, es editado por Antonio Daniel García Rojas. Agradecimientos especiales a ellos. Usted puede encontrar en la red este libro. Este es un libro hermosísimo que a ustedes les va a servir. Se los recomiendo como futuros docentes. Señores, hemos llegado al final de la clase. Espero que haya sido del total agrado de ustedes. Nos encontramos en otra oportunidad. Que la pasen muy bien todos.